Esta es la presentación de mi informe final. Yo estuve en el área de nutrición clínica de la estadía 2. Yo soy Victoria del Carmen Tejeda Chávez. Estoy con la docente Claudia Telles Paredes y esta es la presentación de mi informe final. En este reporte se abordarán los temas de soporte nutricional para poder conocer los objetivos, características, definiciones, fórmulas, complicaciones y la comparación entre el soporte nutricional enteral y parenteral. Adicional, se va a hablar sobre el síndrome de realimentación, todo esto mediante esquemas y organizadores gráficos que nos permitan verlo de una manera más simplificada, pero más concisa y objetiva. El soporte nutricional es el suministro de nutrientes que requiere el paciente para cubrir sus necesidades energéticas. Este soporte se puede dar de forma oral, enteral o parenteral y va a buscar mejorar o mantener el estado nutricional en óptimas condiciones de nuestro paciente. Dentro de sus objetivos está mantener o revertir el estado nutricional de un paciente, prevenir la desnutrición, corregir alteraciones metabólicas, reducir el tiempo de estadía en las unidades de cuidados intensivos y reducir los costos del tratamiento. El soporte nutricional en atención primaria en la salud, que sería la parte que se da como en consulta externa o con un médico familiar o en el primer nivel, sería mantener o mejorar el estado nutricional del paciente que no está hospitalizado, dar continuidad al paciente con malnutrición para mejorar su estado nutricional y cubrir los requerimientos energéticos del paciente. En esta parte del soporte al paciente no hospitalizado, podemos nosotros realizar recomendaciones de alguna fórmula polimérica casera con ciertos ingredientes para que se lo tome de vía oral. También podemos nosotros proporcionar estos productos como el Ensure, Glucerna o aquellos que vienen como en latitas, como el Pediasure también, por ejemplo, para que el paciente cubra sus requerimientos y pues se dé continuidad al estado de malnutrición y se mejore el estado nutricional. El soporte nutricional en el paciente intrahospitalario se va a caracterizar por ser el tipo de soporte que se da exclusivamente al paciente cuando está dentro de un hospital. Nos permite mantener o mejorar el estado nutricional de nuestro paciente, ya que como bien sabemos, cuando un paciente está hospitalizado, se incrementa su posibilidad de presentar desnutrición. Nos permite, en caso de disfagia, mantener un aporte nutricional adecuado, ya sea por vía enteral o parenteral, y puede ser por vía enteral, parenteral o mixto, el soporte nutricional intrahospitalario e incluso también de forma oral. La suplementación nutricional son preparados nutricionales de uno o varios nutrientes, como las proteínas, las vitaminas, los minerales, fibra. Estos nos van a permitir cubrir un déficit en la ingesta o cubrir algún problema en la asimilación del nutriente del paciente. Algunas de las pautas para yo proporcionar la suplementación nutricional son valorar el estado nutricional del paciente y su historia dietética, adecuar la suplementación a los requerimientos del paciente, tanto en proteína, energético o de forma mixta, adaptar al paciente el sabor y la textura de la suplementación nutricional. Debo indicar claramente el momento en el que se inicia el suplemento sin que éste interfiera o vaya a sustituir los horarios habituales de comida. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le voy a proporcionar a mi paciente un suplemento nutricional como sería el Glucerna, hacer mención que no lo sustituya por una comida. Por ejemplo, en lugar de desayunar, pues no puede consumir el Glucerna. Primero necesitaríamos tratar de que él desayune y de que él ingiera por vía oral sus nutrientes. Ya si por algo no se cubre o no se puede, pues ya es momento del suplemento. Y debemos monitorizar al paciente con un control de peso, de laboratorios, clínicamente cómo se encuentra el paciente, todo esto de forma frecuente. Para los tipos de fórmulas en la suplementación nutricional tenemos los energéticos, que van a aportar cantidades elevadas de proteína, caloría, vitaminas y minerales, o las fórmulas proteicas, que son fórmulas equilibradas que tienen mayor o menor cantidad de proteína, pero con un alto valor calórico.
Aquí tenemos 5 de las fórmulas que se utilizan dentro del Hospital Civil, que fue en el cual yo realicé mi estadía. Tenemos el Ensure Advance, lo tenemos en polvo o en líquido. El Frevini, este especialmente es para pacientes pediátricos. El Fresecabi D, que son unas latitas, un suplemento nutricional que se le proporciona al paciente, es como una pequeña latita, y el Fresecabi-D es especial para personas diabéticas. El Glucerna, que también es para pacientes diabéticos, también lo tenemos en polvo para hacer una polimérica casera o en su presentación en su botecito. Y el Casec, que es un suplemento nutricional de proteína que nos ayuda a cubrir el requerimiento proteico del paciente. En cuanto a la nutrición enteral, tenemos que es la alimentación que se realiza directamente en el tubo digestivo con una mezcla líquida especializada. Esto con la final de cubrir las necesidades nutricionales de nuestro paciente. Entre los objetivos está prevenir o corregir la malnutrición en el paciente, mantener un equilibrio nitrogenado, prevenir el catabolismo, cubrir los requerimientos nutricionales de forma total o parcial, preservar la funcionalidad y la integridad del intestino. Este es un punto a favor o muy importante dentro de la nutrición enteral que nos permite que nuestro sistema digestivo funcione y si no hay ningún problema de absorción, lo mantiene funcionando y pues íntegro. Este es el algoritmo para nosotros proporcionar un soporte nutricional. Principalmente vamos a valorar el estado nutricional del paciente. Si este es inadecuado, vamos a ver, ¿tiene un tracto gastrointestinal funcional? Si la respuesta es no, nos iremos a nutrición parenteral. Si la respuesta es sí, vamos a valorar si el paciente puede utilizar o no la vía oral. Si el paciente puede usar la vía oral, vamos a utilizar nutrición enteral no invasiva con uso de suplementación, como sería mediante los botecitos o latitas de Glucerna, Ensure, Fresecabi. Si el paciente no puede utilizar la vía oral por alguna situación, vamos a utilizar la nutrición enteral invasiva. Si esta va a ser de larga duración, si la respuesta es sí, será mediante gastrostomía o yeyunostomía, que son directamente al estómago o al yeyuno. Y si no es de larga duración, podemos hacerlo por sonda nasogástrica, sonda orogástrica o sonda nasoyeyunal. Dentro de los tipos de fórmulas de alimentación enteral, tenemos las fórmulas poliméricas. Estas están completas en los 3 macronutrientes. Vamos a utilizarlas para cubrir el total o parcial de nuestra fórmula. La densidad energética puede ser de 1 a 2 kilocalorías por mililitro. Esto quiere decir que si, por ejemplo, yo le proporciono a mi paciente 1000 mililitros de fórmula polimérica al día, puedo darle 1000 hasta 2000 calorías e incluso menos dependiendo pues los requerimientos. Usada en pacientes que tienen una función digestiva y absorción normal, vamos a dividirlas en artesanales o licuadas y poliméricas industriales. Las fórmulas elementales son usadas cuando el paciente tiene un trastorno en la absorción de nutrientes. Estos son macronutrientes hidrolizados para maximizar la absorción. ¿Esto qué quiere decir? Que ya viene tanto metabolizado, viene más sencillo para que la absorción sea más fácil. Dentro de estos elementales, pues podríamos usar alguna glutamina, por ejemplo, o alguna Litrac. Esos serían unos suplementos que entran dentro de los elementales o el Enterex MX. Las fórmulas oligoméricas son usadas cuando el paciente tiene una capacidad disminuida del tubo digestivo o para dar un reposo intestinal. Estas son fórmulas de baja osmolaridad. Las fórmulas modulares son usadas cuando existen anomalías metabólicas específicas, como en los errores innatos del metabolismo, y son usadas también para dar un aporte nutricional adicional específico. Por ejemplo, yo estaba en el área de pediatría y nosotros regularmente los bebés pues tienen requerimientos diferentes. Entonces, ¿qué pasaba si yo tenía un bebé que no se llegaba a su requerimiento mediante la fórmula infantil? Pues podía agregar maltodextrina o algún modular de triglicéridos de cadena media, pues para incrementar el aporte calórico sin aumentar mucho el volumen. Ese es el proceso de preparación de una dieta artesanal.
La preparación es poner la licuadora que esté limpia y seca. Vamos a verificar los ingredientes de nuestra receta y tenerlos cerca. Vamos a agregar los ingredientes de la receta a la licuadora. Vamos a licuar todos los ingredientes. Se va a colar finamente. Si nuestro paciente presenta estreñimiento, podemos dejar un poco de la fibra y después de colar finamente vamos a agregar agua limpia o hervida hasta completar los mililitros que indica mi receta. Vamos a colocar el preparado en uno o varios botes que estén limpios y secos y mantenerlo en refrigeración por máximo 24 horas. La administración de la fórmula se realiza de la siguiente manera. Cada que se administre una toma, vamos a dar los mililitros indicados en la receta. Por ejemplo, yo preparo 1000 mililitros al día y esto lo voy a mantener en refrigeración 24 horas, pero mi paciente tiene una indicación de 250 mililitros cada 6 horas. Entonces, estos 1000 mililitros los voy a distribuir entre 4 tomas y únicamente cada que vaya a dar la alimentación voy a tomar mis 250 mililitros. Para alimentar a mi paciente puedo utilizar una jeringa o una bolsa de Enterovac e ir ajustando mi goteo. Cuando es en la bolsa Enterovac, pues ella ya viene graduada y si es en jeringa, pues únicamente voy pasando las jeringas que se necesiten hasta completar los mililitros indicados. Mi paciente siempre tiene que estar en una posición semisentada, esto para evitar la broncoaspiración. Voy a seguir las indicaciones sobre el tiempo en que se debe de administrar la fórmula y la alimentación. ¿Por qué? Si, por ejemplo, yo paso 250 mililitros en un periodo de 10 minutos, va a llegar tanta comida al estómago que por inercia va a salirse. Esto ya nos ha pasado con varios pacientes, entonces terminan devolviendo todo y se hace un problema porque el paciente no se está nutriendo e incluso empieza a generar, puede llegar a generar problemas en su broncoesófago. Entonces, aproximadamente vamos a tener un goteo de 55 gotas por minuto, 60 gotas por minuto, o en el caso de 250 mililitros se recomiendan aproximadamente 2 horas. Hay pacientes que puede ser un poco más rápida la alimentación, un poco más lenta. Realmente nosotros damos la indicación, pero también se indica al paciente, al cuidador del paciente, que él puede ir checando la tolerancia del paciente que está recibiendo la alimentación para él mismo ir viendo. Si se nos comienza a distender, bajamos la administración y si todo va bien, pues mantenemos el goteo que ya tenemos. Al final la alimentación se retira la jeringa o bolsa de Enterovac, se pasan de 25 a 30 mililitros para limpiar la sonda, se lava muy bien la jeringa, bolsa de Enterovac, se deja secar al aire y vamos a repetir los pasos en cada tiempo de comida. Dentro de los cuidados pertinentes es tener todos los ingredientes a la mano, utilizar un vaso de licuadora que sea exclusivo para la preparación de la fórmula del paciente. Vamos a utilizar agua de garrafón limpia o agua hervida. De preferencia, yo siempre les recomiendo utilizar tazas o cucharas medidoras para que sea más fácil. Porque, por ejemplo, en el caso del arroz, hay veces que tenemos tazas que son de este tamaño, o tenemos tazas que son así, o tenemos tazas que son mucho más grandes. Entonces, pues, eso sí puede llegar a sobrealimentar o reducir la alimentación y el contenido energético de mi paciente. Si yo compro una taza medidora, pues es la medida estándar. Debemos mantener en refrigeración el preparado y desechar el sobrante a las 24 horas. Debemos seguir indicaciones de horarios, tiempo de alimentación, tiempos de descansos. Si el paciente va a presentar diarrea, pues cambiamos la leche entera por leche deslactosada o leche de soya. Aquí también incluyo la preparación previa de algunos alimentos, como puede ser el arroz, la avena, las claras de huevo. Y si en caso de estreñimiento se puede agregar una cucharada de semilla de linaza remojada durante la noche. Toda esta manera de preparar las dietas enterales artesanales es la forma que se realiza en el Hospital Civil de Guadalajara y son las indicaciones que nosotros proporcionamos a los pacientes. Nosotros, bueno, me encuentro yo en el área de cirugía pediatría, en donde vemos a los niños que tienen algún problema en el broncoesófago y muchas veces ellos necesitan una gastrostomía para poder alimentarse y así son las indicaciones que se les proporcionan. Las vías de acceso para la alimentación enteral, tenemos que estar la vía oral. Esta no tiene un tiempo definido de uso, únicamente hay que verificar la conciencia y capacidad del paciente para deglutir. Cuando es por sonda, es un uso menor a 6 semanas.
y por ostomía puede ser mayor a 6 semanas. Incluso mediante las ostomías, pues se pueden alimentar de forma indefinida, se les llega a cambiar pues el catéter o la manguerita, como le llaman coloquialmente, por un botón Mickey y así pues ya es un tanto más fácil alimentarlos. Dentro de las complicaciones de la nutrición enteral, tenemos que hay complicaciones infecciosas, mecánicas, metabólicas y gastrointestinales. A grandes rasgos, las infecciosas pues son complicaciones por alguna contaminación por alguna bacteria o por la presencia de microorganismos. Las mecánicas están relacionadas a la colocación, posición y obstrucción de nuestra sonda u ostomía. Dentro de las metabólicas, estas complicaciones se producen por la alteración en el metabolismo de algún nutriente, de cómo es absorbido, de cómo es asimilado por el organismo, en donde tenemos que hacer ciertos cambios. Y complicaciones gastrointestinales son aquellas que se presentan en el estómago y o intestinos que sean ocasionadas directamente por la nutrición enteral, como el estreñimiento, distensión abdominal, regurgitación. Y pues ya dependiendo cuál sea la complicación, va a ser la forma en la que la vamos a manejar. Dentro de la nutrición parenteral, esta es la alimentación que se administra directamente al torrente sanguíneo. Tenemos que sus objetivos son administrar al paciente la cantidad de micro y macronutrientes necesarios. Nos permite prevenir la depresión de sustratos y la desnutrición en el paciente. Aumenta los procesos de reparación tisular, ayuda a manejar el catabolismo en procesos patológicos o secundarios a una lesión. Nos permite reducir los días de hospitalización, ya que en pacientes que no pueden utilizar la vía gastrointestinal, pues al alimentarlos por la vena, su organismo sigue recibiendo los sustratos necesarios y esto ayuda a una recuperación más rápida. Nos permite mantener el equilibrio electrolítico al hacer reposición de agua y de electrolitos dentro de la fórmula. De los tipos de fórmulas que tenemos, están las fórmulas personalizadas, que son las que realiza el centro de mezclas del SAFE, al menos así es en el caso del hospital en el que yo me encontré, y las fórmulas estandarizadas como esta que se encuentra aquí, que es una Caviven de 1900 kilocalorías. También tenemos, esta sería una fórmula estandarizada periférica y también tenemos las SMOF Caviven, que son fórmulas estandarizadas centrales. El algoritmo para proporcionar la nutrición parenteral sería revisar el estado nutricional de mi paciente. Podemos hacer incluso un tamizaje. Si el estado nutricional es inadecuado, voy a verificar su tracto gastrointestinal funciona. Si este funciona, me voy por nutrición oral o enteral, que es más fisiológica. Después voy a revisar si se cubre un mínimo del 50% del GEP. Si se cubre, continuar en vigilancia. Si no se cubre, valorar el inicio de una nutrición parenteral periférica. Si el tracto gastrointestinal no está funcional, voy a verificar. ¿Mi paciente va a tener un ayuno mayor a 2 semanas? Si la respuesta es no, voy a verificar si cuenta con un acceso periférico. Si cuenta con él, voy a iniciar una nutrición parenteral periférica para cubrir sus necesidades nutricionales especiales mediante una fórmula personalizada o fórmula, o sea, si no se cubren, o sea, si tiene necesidades especiales, voy a utilizar la fórmula personalizada y si sus necesidades entran dentro de mi fórmula estandarizada, pues la voy a utilizar. Si no cuenta con un acceso periférico mi paciente, me voy al inicio de una nutrición parenteral total. De igual manera, si se cubren con una fórmula estandarizada sus necesidades nutricionales, me voy por una SMOF Caviven y si no se cubren por una fórmula personalizada del SAFE. La NPT, la nutrición parenteral total, también se utiliza si el ayuno va a ser mayor a 2 semanas. Esta es la fórmula en la que es la forma, perdón, en la que se prepara una alimentación parenteral. Aquí describo cómo lo hace el nutriólogo, cómo lo prepara la farmacia de laboratorio y cómo se prepara en el hospital. El nutriólogo hace la evaluación, calcula el gasto energético basal, verifica si puede usar o no la vía oral o enteral. Si no se puede usar, vamos por la NPP, la nutrición parenteral, dependiendo la vía. Nutrición parenteral periférica, una osmolaridad entre 700 y 900 microsmols. Y
Si es mayor a 900 miliosmol, vamos a una nutrición parenteral total. Si ya decidí que va a usar nutrición parenteral, verifico si puede utilizar una fórmula estandarizada o sigo todos los pasos para yo poder llegar a calcular una fórmula personalizada. Dentro de la farmacia o el laboratorio, no tengo yo la oportunidad de acceder a esa parte, pero esta es la forma en la que se realiza. Hay que ir agregando, una vez que ya se va a comenzar a agregar los ingredientes, primero se debe de identificar con los datos del paciente la fórmula y con qué tipo de mezcla es, si es central o es periférica. Primero se agregan aminoácidos, después glucosa, se adicionan electrolitos, se agregan los lípidos. Al final se van a agregar los lípidos para evitar desestabilizar el pH de nuestra fórmula. Se van a agregar los fármacos como la insulina y la heparina, se va a sellar la bolsa, se refrigera y se entrega al hospital. Esta es la manera en la cual se agregan los ingredientes para evitar una precipitación. Ya en el hospital la preparación la hace el área de enfermería, tienen su lavado séptico de manos, verifica la etiqueta, verifica la vía de administración, asegura que el catéter sea permeable. Si es fórmula estandarizada, va a mezclar las 3 cámaras de las bolsas, colocar en bomba de difusión y conectar el catéter del paciente. Si es fórmula personalizada, realizan el preparado, verifica si los lípidos o hay medicamentos que estén por separado, coloca en bomba de infusión y conecta al paciente. Dentro de los cuidados pertinentes está verificar la caducidad antes de administrarla. Una vez preparada, son 24 horas y se desecha. Si la etiqueta o la fórmula no coinciden con lo que tiene el paciente, pues es mejor no darla o hasta asegurar que sí sea la del paciente. Y las fórmulas personalizadas se mantienen todo el tiempo en refrigeración y son fotosensibles, por lo tanto, deben de mantenerse en su bolsita negra. Dentro de las vías de acceso para la nutrición parenteral tenemos la vía periférica y la vía central, y aquí están algunos criterios. La osmolaridad suele ser uno de los determinantes, que tanto si mi paciente tiene restricción hídrica, si no tiene restricción hídrica, si va a ser a largo plazo, a corto plazo, si por ejemplo va a necesitar de forma prolongada la permeabilidad del catéter, si la colocación es periférico, va a ser vía periférica y si no, pues va a ser por vía central. La vía central nos permite un aporte nutricional completo y sin embargo tiene un mayor riesgo de infección y translocación bacteriana y es un poco más complicada su colocación. Dentro de la vía periférica, el catéter periférico puede producirse una flebitis o trombosis, ya que la osmolaridad pues, es algo que tenemos que estar cuidando y las vías son más pequeñas, entonces hay mayores riesgos en esa parte, mayor riesgo de obstrucción y puede restringir el aporte calórico y proteico de mi paciente. Sin embargo, es de más fácil colocación y tiene un menor costo. Dentro de las complicaciones de la nutrición parenteral tenemos que están las infecciosas, que es una complicación grave que se genera por una colonización del catéter o en el punto de la inserción en la piel. Las complicaciones mecánicas se relacionan con la inserción, mantenimiento, obstrucción o salida accidental del catéter. Dentro de las infecciosas muchas veces también se refiere a la manipulación que realizamos del catéter, si lo tocamos con las manos sucias, si el paciente se lo puede estar manipulando, todo eso puede llegar a contaminarlo con bacterias que tengamos en las manos hacia el catéter. Y complicaciones metabólicas que generemos alguna alteración hidroelectrolítica, ya sea por algún exceso o deficiencia de micro y macronutrientes. Al momento de nosotros realizar la fórmula, tenemos que contemplar muy bien los 1000 equivalentes que le damos de electrolitos y todo lo que nosotros vayamos a incluir en nuestra fórmula. Bueno, el síndrome de realimentación es un conjunto de signos y síntomas que se pueden presentar en pacientes a consecuencia de una reintroducción nutricional después de un ayuno prolongado o inanición. ¿Cómo se produce o cuáles son la sintomatología o los signos que vamos a ir presentando? Bueno, mi paciente tenía inanición. La inanición lo lleva a adaptaciones metabólicas. Estas adaptaciones metabólicas se producen ya que se reduce la ingesta de glucosa y de energía, entonces mi cuerpo tiene que adaptarse.
Estas adaptaciones también se genera con una depresión de los electrolitos que produce hipofosfatemia, hipopotasemia y problemas en el magnesio. Sin embargo, no se van a ver reflejadas este desequilibrio durante el tiempo que estemos con esta adaptación metabólica. Cuando yo procedo a la realimentación, lo que se produce es que la energía, se aumenta la insulina y la energía va a estar entrando de forma acelerada a las células para realimentarlas porque ellas pues estuvieron un tiempo en inanición o trabajando con cuerpos cetónicos o en esta adaptación metabólica. Y al momento de ingresar la glucosa también ingresa potasio, fosfato, y entonces es aquí en donde la depresión ya se va a ver más notoria, donde ya se generan estos síntomas de hipofosfatemia e hipopotasemia en el paciente. Este desajuste electrolítico puede llegar a ser mortal. Entonces es necesario, cuando yo voy a realimentar a mi paciente, pues primero acomodar este desajuste electrolítico y pues ya, para evitar que se genere precisamente el síndrome de realimentación. ¿Cómo vamos a prevenir el síndrome? Pues vamos a hacer la valoración médica y nutricional previo al soporte nutricional para detectar a aquellos pacientes que tienen riesgo del síndrome de realimentación. Vamos a vigilar al paciente antes y durante la alimentación, corregir anomalías electrolíticas, evitar la sobrealimentación. Vamos a iniciar la represión nutricional de forma gradual. Como ya lo dijimos, tuvimos una depresión y al momento de hacer la represión debemos hacerlo de forma gradual para que la célula pues se pueda ir alimentando poco a poco. Vamos a comenzar aproximadamente con un gasto energético basal del 25% y vamos a irlo incrementando cada 3 a 5 días hasta lograr un 100%. Debemos suplementar con electrolitos antes y después del inicio de la alimentación, siempre tomando en cuenta las concentraciones séricas una vez que se inicia la alimentación. Y debemos tener una restricción de sodio y líquidos para evitar una sobrecarga de volumen. Dentro de las ventajas y desventajas de la nutrición parenteral, tenemos que la nutrición enteral es más económica, más fisiológica, tiene una menor tasa de complicaciones y permite mantener con una funcionalidad el tracto gastrointestinal. Las ventajas de la nutrición parenteral me permite nutrir al paciente que no puede utilizar el tracto gastrointestinal, nos permite proporcionar micro y macronutrientes. Se pueden tener fórmulas estandarizadas que son de más rápido acceso, que a veces no todos los hospitales tienen un centro de enterales, una preparación de fórmulas, entonces tener ya ahí fórmulas estandarizadas de nutrición parenteral, pues nos permite iniciar la nutrición al momento. Se pueden proporcionar durante 24 horas en infusión continua o de forma cíclica. En las desventajas de la nutrición enteral tenemos que se aumenta el riesgo de broncoaspiración si no se tiene el paciente en la forma adecuada o si la sonda no está bien colocada. La sonda puede llegar a generar molestias o producir que el alimento se vaya a otra sonda. Y si no se tienen medidas de higiene adecuada, pues puede producirse infección en la zona de la ostomía. De las desventajas de la nutrición parenteral tenemos que no es nutrición fisiológica, ya que no utiliza el tracto gastrointestinal. Es de mayor costo, aumenta el riesgo de infección o traslocación bacteriana, requiere un catéter venoso central o periférico y si no se calcula adecuadamente puede generar alteraciones hidroelectrolíticas y alteraciones en la glucosa. Esta se debe mantener en refrigeración y tiene una vida corta una vez preparada. En conclusión, puedo decir que la realización de este trabajo me permite concientizar lo que aprendí durante toda la carrera y en especial me permitió ejercer en estas 300 horas del estadía 2, la parte hospitalaria con una mayor conciencia de qué es lo que estoy realizando. Me permitió esta actividad analizar la función y complicaciones de cada parte del soporte nutricional que a veces damos por hecho al momento de estarlo realizando. Sin embargo, esta es una muy buena guía para tener todos los organizadores gráficos y rápidamente poder hacer alguna búsqueda o consulta. Muchísimas gracias.